La Confederación Autismo España lleva años trabajando con y para las personas con autismo y sus familias. Si tuviera usted que destacar los principales logros que se han conseguido en estos últimos años, ¿cuáles serían? Bueno, la Confederación Autismo España lleva trabajando 20 años, de hecho este año hacemos 20 años ya, y lo primero que ha construido es un tejido asociativo enorme alrededor de las familias de las personas con trastornos del espectro del autismo. Y en concreto lo que tenemos es confederar a 71 entidades a lo largo de todo el territorio nacional, representativas de todas las comunidades autónomas prácticamente. En lo que hemos estado trabajando y los grandes logros conseguidos es la defensa, sobre todo, de los derechos de las personas con trastornos del espectro del autismo y considerarlas como ciudadanos de derechos. De esa forma, aunque sabemos que hay una trayectoria larga por recorrer todavía, y evidentemente en eso estamos planificando, debemos lograr, por un lado, que esos derechos sean efectivos y, por otro lado, evidentemente que haya una igualdad de oportunidades para todos. ¿Cómo logramos eso y cómo lo conseguimos? Pues con dos líneas fundamentales que tenemos marcadas. Una de las que tenemos marcada es la mayor sensibilización y concienciación social de los trastornos del espectro del autismo, tanto para la sociedad en general como para los propios agentes que están marcando las políticas sociales, que es fundamental que a ellos les llegue nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nuestra realidad muchas veces es muy difuminada y está basada en falsos mitos y falsas creencias y no en el conocimiento científico contrastado. Otra de las líneas fundamentales que hemos trabajado, que hemos conquistado y que debemos seguir conquistando es la capacitación de los diferentes sectores profesionales que están implicados en toda nuestra atención, el sector educativo, el sector sanitario. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es muy heterogénea y necesitamos una intervención muy específica y especializada. Muy interesante lo que usted dice, claramente es una fotografía del pasado brillante, pero pensemos ahora en el futuro, teniendo en cuenta que la sociedad cambia, que vivimos una serie de cambios inesperados y acelerados en lo valorativo, en lo económico, en lo relacional, las familias también cambian. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes para seguir en esa trayectoria a favor, en pro de las personas del espectro del autismo y sus familias? Nuestros objetivos a corto y medio plazo, además marcados en nuestro plan estratégico 2013-2017, es seguir, por un lado, fundamentalmente, seguir trabajando para garantizar el ejercicio de derechos de las personas con trastornos del espectro del autismo y, por supuesto, por sus familias. Y, por otro lado, seguir sensibilizando y concienciando tanto a la sociedad, como he dicho antes, como a los agentes políticos encargados de las políticas sociales. Tenemos que desterrar de una vez por todas los mitos generados en torno al autismo. Para eso, ¿qué tenemos como objetivos marcados en la Confederación Autismo España en los próximos años? Por un lado, centrarnos y ser referente en el conocimiento. Como centro de conocimiento sobre el autismo, promoviendo la investigación y promoviendo la innovación. Por otro lado, como decía antes, potenciar la comunicación, sí, pero efectiva. Efectiva para que llegue a todas las capas sociales, no para que llegue solo a los familiares y a las personas más cercanas. Y por otro lado, sin duda, fortalecer nuestro tejido asociativo, seguir aumentando en nuestras entidades, tanto el número como en estructura, seguir dotándolas de recursos y seguir dotándolos de asesoramiento y de estructuras organizativas. ¿Para qué? Para que sigan garantizando esa atención personalizada, esa atención individualizada y especializada dentro de cada uno de los centros que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional. Hay una palabra que está apareciendo en esta entrevista que es interesante resaltar, que es la palabra familia, familiares, las personas que acompañan a las personas con el espectro del autismo. Yo quisiera hacer una pregunta que preocupa a los profesionales. Todavía hay familias que entienden que proteger es sobreproteger, y eso es falso, porque sobreproteger es consolidar situaciones de dependencia en las personas con discapacidad y tiene un efecto perverso, sobreproteger. ¿Cómo trabajan ustedes con las familias para informar que proteger es acompañar el proceso vital de las personas y sobreproteger es quitarles capacidad de ser autónomos? Pues pensamos que lo más importante es reconocer como base que la familia es el elemento más estable y principal de apoyo para la persona con trastorno del espectro del autismo a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces
es importante, yo creo, desde el punto de vista de los profesionales y desde las organizaciones, no perder de vista ese aspecto. Tener en cuenta también pues, que, evidentemente, el paso a la vida independiente de la persona con trastorno del espectro del autismo, en este caso, es un momento en el que la familia puede sentir mucho vértigo, ¿no? Porque implica pues, una serie de asumir una serie de decisiones y de riesgos pues, que, lógicamente, puede ser difícil, y además estamos hablando de una etapa en la que hay muchos menos recursos que a lo largo de la etapa educativa. Entonces, desde las organizaciones, pues una de las principales responsabilidades es el orientar y acompañar a las familias, pero no esperando a que ya se llegue a esa etapa, sino empezando a trabajar pues, en etapas anteriores, ¿no? del desarrollo, pues, a lo largo de toda la infancia y la adolescencia, pues, para ir capacitando a la persona para ser lo más independiente posible en la medida de sus posibilidades, y bueno, pues ir acompañando también a la familia para que realmente tenga unas expectativas positivas sobre la capacidad de sus hijos pues para poder desarrollar una vida independiente. Desde nuestro punto de vista, pues no podemos perder el horizonte, ¿no? De que el objetivo sería que en todas las etapas de la vida, no solamente en la vida adulta, la persona tuviera la máxima autonomía e independencia posible y realmente pudiera tener un proyecto vital de independencia. Y luego, pues otra de las responsabilidades que las organizaciones tienen es el poder hacerlo posible, ¿no? El trabajar en pro de que se garanticen las medidas y los apoyos para que esa vida independiente sea posible, y tanto a nivel de reivindicación de derechos, ¿no? Como ya hemos comentado, como también el garantizar que los apoyos son los mejores y los de más calidad, pues para que la persona tenga una vida independiente y una vida con calidad, ¿no? Orientar y acompañar, ha dicho usted varias veces, importante, orientar a las familias y acompañar para que no sobreprotejan, para que se consiga ese ideal que tienen ustedes, que es la vida independiente, que es la base del bienestar. Es la base del bienestar, el sentirse uno que es uno y que puede hacer las cosas por uno mismo. Pero yo quiero plantear un nuevo reto que nos vamos a encontrar con las personas con discapacidad en nuestra sociedad, es que van a vivir muchos años, que esto es una conquista, van a envejecer, y tenemos que decirlo con toda dignidad. Se ha conseguido que las personas con discapacidad vivan muchos años. Esta es una conquista, pero es un nuevo reto para la Confederación. ¿Qué están ustedes planificando para conseguir que estos niños, estos jóvenes, cuando lleguen a la edad adulta, sigan de adultos mayores siendo independientes en bienestar y viviendo todo eso que ustedes les han capacitado? Fíjese, porque hace una pregunta muy interesante. Y le voy a dar un dato muy concreto. El año pasado se hicieron 11.000 estudios sobre el trastorno del espectro del autismo a nivel mundial. Pues de ellos, menos de una centena están orientados al envejecimiento. Eso nos está mostrando claramente que es un terreno prácticamente virgen, prácticamente desconocido, pero que preocupa mucho y que desde luego tenemos la obligación de abordar. Las familias que están empezando a tener las personas con autismo en casa, que están empezando a ser mayores, incluso que están empezando a envejecer, una de sus prioridades y de sus preocupaciones precisamente es el envejecimiento, es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Claro, y ahí en ese sentido, pues desde la Confederación y desde las entidades también, pues es un reto que se nos une a los retos que ya tenemos en marcha, pero que evidentemente va a ser una prioridad para los próximos años, porque aunque las personas con autismo en España pues es un colectivo relativamente joven y no tenemos mucha información de cómo están envejeciendo, porque realmente, al menos en el marco de las entidades de la Confederación, están llegando ahora, las personas más mayores con trastornos del espectro del autismo están llegando ahora a las primeras etapas del envejecimiento, pero es un reto que preocupa y una prioridad para las entidades. Algunas de ellas pues, han empezado ya a prepararse el camino y han empezado pues, a plantear programas de prevención del envejecimiento y también de promoción de estilos de vida saludables, y luego pues, a transformar algunos de sus servicios pues, para que realmente, y los modelos de apoyo que tienen en las entidades, para que realmente pues, promuevan un envejecimiento satisfactorio. Y a su vez, pues, como decía Jesús, plantear otros modelos que ahora mismo quizá no son los mayoritariamente representados en las entidades, pero sí que tienen que estar orientados a la protección legal, ¿no? de las personas con trastornos del espectro del autismo cuando sus familias no estén, o cuando sus familias, por sus propias circunstancias y su propio proceso de envejecimiento también, pues no puedan hacerse cargo de ese tipo de apoyo que ahora mismo les están dando. Entonces,
también se están generando pues, nuevos modelos orientados a esa protección legal, ¿no? Y luego nosotros como Confederación participamos en los foros de defensa de derechos y, por ejemplo, participamos activamente en la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que el papel fundamental que tiene es reivindicar el papel social de la persona mayor con discapacidad y también pues, el reivindicar el desarrollo de políticas que se adapten a las necesidades de un colectivo pues, que va en aumento y que en los próximos años va a ser más numeroso, ¿no? Quiero resaltar dos ideas. La primera, lo invisibilizado que es el fenómeno del envejecimiento todavía, por los datos que usted ha dado, de tantas investigaciones, tan pocas que tocan el tema del adulto mayor que va a envejecer. Y la segunda idea que me queda muy clara, lo importante que están haciendo ustedes trabajando para mantener las capacidades adquiridas a lo largo de toda la vida. Pues son dos ideas que tenemos que tener presentes para ir consiguiendo ese bienestar por las personas con discapacidad. La inclusión es la puerta del bienestar, la conquista de la autonomía. ¿Qué destacarían ustedes en relación a la inclusión educativa, social y laboral de las personas del espectro autismo? La inclusión es uno de los principales logros que hemos conseguido en estos últimos años y desde luego lo que tenemos que garantizar y estar vigilantes es que no se pierdan en ningún momento ya los logros y derechos adquiridos. Dicho esto, es muy importante considerar la dotación de recursos específicos para que esa inclusión sea efectiva, teniendo en cuenta que los trastornos del espectro del autismo es una heterogeneidad muy grande que hay que abarcar de una forma profesional y de una forma muy específica. Claro, para nosotros la inclusión es un derecho irrenunciable, pero como dice Jesús, pues hay que hacerla posible, ¿no? Y hay que seguir avanzando pues, para que se pongan los medios y los apoyos necesarios, porque precisamente es una de las áreas, la inclusión social es una de las áreas en las que las personas con trastornos del espectro del autismo tienen más dificultades, ¿no? Porque hablamos de un abanico, como decía Jesús también, de necesidades muy variable y bueno, pues de una naturaleza especialmente social y comunicativa, ¿no? Que serían las dos áreas principales que caracterizan a los trastornos del espectro del autismo. Bueno, dos de las áreas. Entonces, hacen falta apoyos especializados y específicos para favorecerla y hace falta también pues, una transformación y un avance de los sistemas y una concienciación social, que son áreas en las que nosotros estamos trabajando y que realmente creemos que son factores esenciales para promover de manera efectiva y real la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro del autismo en los próximos años. ¿Qué dirían ustedes como último y como despedida a las familias que nos están escuchando y que tengan un hijo que entra en la categoría del espectro del autismo? ¿Qué consejo les darían o qué expectativa de esperanza les señalarían? Bueno, es importante señalarles que aborden de forma positiva, que se dirijan a las entidades, que la atención temprana es fundamental y que cuanto antes empecemos a trabajar con ellos, mejor futuro le va a esperar a sus hijos. Y que la calidad de vida de la persona va a estar favorecida por todos los apoyos que pueda tener a su disposición en distintos ámbitos, el ámbito social, el ámbito educativo y el ámbito familiar. Entonces es importante pues, no perder de vista también la propia calidad de vida familiar, la propia calidad de vida de las familias, teniendo en cuenta de que van a ser eso, el marco más estable de la persona con trastorno del espectro del autismo a lo largo de su vida y bueno, pues que los apoyos son para todos, son para la persona y son para ellos también y es la manera de construir un sistema que realmente favorezca la calidad de vida de todos y bueno, beneficie a todos también, impacte positivamente en la calidad de vida familiar. Palabras esperanzadoras que van a redundar en bienestar de las personas con discapacidad, de sus familias y de la sociedad en general. Muchas gracias.